Gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar en tu casa y hacernos sentir parte de la familia. De hecho, la semana pasada terminé diciendo que nos gustaría que nos consideres tu familia cristiana, una familia dispuesta a caminar a tu lado mientras atravesamos este oscuro y peligroso periodo de nuestras vidas. A propósito, ¿cómo has estado estos días? Las noticias no dejan de alarmarnos. Nos acercamos, como quisiera equivocarme, a pasar la barrera de los 50.000 contagiados, lo que significa miles de muertes, miles de personas buscando cómo alimentarse o cómo regresar a sus pueblos de origen. A estas alturas, creo que además del peligro que representa el virus, debemos cuidarnos de otra amenaza, no caer en las garras del miedo, que puede llevarnos a cometer actos ilógicos, inhumanitarios, como lo que hemos visto y escuchado durante la última semana. Locales que se niegan a recibir a los caminantes porque tienen miedo de ser contagiados. Pueblos que protestan, reclaman e impiden que los muertos descansen por temor a ser contagiados. En pocas palabras, la gente tiene miedo. ¿Y cómo no va a tenerlo si enfrentamos un enemigo invisible que se ha dado maña para obligar a millones de personas a permanecer en sus casas por casi 50 días? Así que permíteme comenzar con una pregunta personal. ¿Tienes miedo? ¿Sabes? Jesús dirigió unas sentidas palabras a sus primeros discípulos. Les dijo: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles el reino. Se puede notar en esa frase el cariño, porque los llama mi rebaño pequeño. Se puede notar la promesa, porque les dice: el Padre va a darles el reino. Pero definitivamente sobresale el pedido: no tengan miedo. Un pedido que corre de comienzo a fin por todas las páginas de la Biblia. Porque Abraham, Moisés, David, Salomón, Nehemías, Pedro, Pablo, Juan y muchos otros personajes bíblicos recibieron la misma solicitud. En realidad, este es un pedido para los cristianos de toda época y lugar. Es decir, en medio de la pandemia, Jesús está diciéndote, está diciéndome: no tengas miedo. Una solicitud que cuesta trabajo cumplir, porque hay 1000 motivos para sentir miedo. Desde los abusadores infantiles, pasando por los hombres que agreden mujeres, los delincuentes que asesinan por robar un celular, hasta los accidentes de tránsito. Y todo esto tiene como hilo conductor nuestra propia fragilidad, que se hace evidente en situaciones como esta, en que un pequeño virus logra proyectar una sombra de incertidumbre para los días venideros. Y si no, ¿quién está seguro de cómo le irá la economía? ¿De cómo le irán sus proyectos? ¿De cómo pasarán los siguientes meses? Nadie. Todos sentimos incertidumbre. Por eso, permíteme insistir con la pregunta: ¿tienes miedo? La historia de los primeros cristianos es la historia de generaciones de personas sencillas que lograron vencer el miedo, sobreponerse a sus debilidades, conquistar y cambiar el mundo. El testimonio de esos primeros cristianos no solo debiera despertar nuestra curiosidad por saber cómo lo hicieron, sino que
debe llevarnos a buscar la respuesta bíblica a la pregunta que muchos están haciendo. ¿Cómo vencer el miedo? Una pregunta que hoy más que nunca necesita una respuesta que funcione. Para responder, tenemos que comenzar aceptando la gran diferencia entre los primeros cristianos y nosotros. Permíteme aclararlo. Ellos fueron conscientes de su fragilidad, mientras que nosotros hemos creído tener el control de nuestras vidas. A ellos, las dificultades no les tomaron de sorpresa, mientras que a nosotros, un pequeño virus nos ha dejado fuera de juego. Ellos estaban en guardia, nosotros estábamos desprevenidos. ¿Por qué la diferencia? Porque ellos tomaron en serio las indicaciones de Jesús. Por ejemplo, el Señor advirtió que los cristianos iban a vivir como ovejas en medio de lobos. Entonces, ellos respondieron con prudencia y sencillez, mientras que muchos de nosotros hemos creído ser leones o águilas, es decir, hemos creído ser invencibles. Jesús también advirtió que a los cristianos les tocaría tener aflicción en el mundo. Entonces ellos buscaron la protección de Dios, mientras que muchos de nosotros hemos actuado como si estuviéramos por encima de las dificultades, como si fuéramos superhéroes. La diferencia es evidente, tanto que en el siglo XXI la gente cree que tiene derecho para hacer lo que quiera, para ir a donde desee, para vivir como mejor le parezca, mientras que los primeros cristianos estaban conscientes de su fragilidad y dependencia. Esa fue la razón porque el primer pastor de la iglesia en Jerusalén escribió: ciertamente la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, sosteniendo que toda nuestra vida debe mantenerse en completa dependencia a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Así que saberse frágiles es la primera condición para vencer el miedo, porque hace posible que la seguridad en sí mismo sea reemplazada por la humildad que tienen todos los que buscan la protección de Dios. Lo repito, solo los que se saben frágiles están listos para recibir la protección de Dios, porque se reconocen débiles, necesitados, y entonces, en la hora de la prueba, claman, y Dios los escucha y les envía su ayuda. Así que, permíteme una pregunta sincera. ¿Necesitas la protección de Dios? Piénsalo. La incertidumbre es tan grande que harías bien en reconocer que el único que puede protegerte de todo mal es quien hizo los cielos y la tierra. Sí, nuestro Dios todopoderoso. Entonces, si reconoces la necesidad de su protección, el siguiente paso para vencer el miedo consiste en recibir el regalo de Jesús. ¿En qué consiste el regalo de Jesús? Cuando el peligro aumentaba hora tras hora, cuando las amenazas estaban a punto de convertirse en realidad, Jesús llamó a sus discípulos para darles un regalo. Les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si prestas atención, aquí está el antídoto contra el temor. ¿Lo ves? Consiste en recibir la paz de Dios. Ahora bien, el Señor desde el comienzo aclara que su paz es distinta a la que conocemos. La paz de los hombres se conquista, se mantiene con reglas, se cuida con la fuerza de las armas.
pero tiene un lado débil. Nunca logra vencer el miedo. Es, para decirlo de un modo irónico, una paz insegura. En cambio, la paz de Dios no tiene que conquistarse, tiene que recibirse. No tiene que cuidarse, porque es como una fuerza que penetra en nuestro interior, manteniéndote seguro, tranquilo, sereno, valiente, acertado y firme en medio del mayor peligro. La paz de Dios es a prueba de terremotos, de calamidades, de desgracias, inclusive de virus. Porque como dijo el apóstol, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, cuidando sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Una hermosa declaración que describe la eficacia del regalo de Jesús. La paz de Dios vence el mundo. Para demostrarlo, permíteme compartir una de las tantas historias de los primeros cristianos. En el año 165 después de Cristo, el Imperio Romano sufrió una devastadora plaga que, de acuerdo a los registros de la época, provocó la muerte de 5.000 personas por día. Desde nuestra experiencia, podemos imaginar lo que aquella gente vivió. Las familias se aislaron, los médicos no dieron abasto y en su peor momento lanzaron enfermos agonizantes y cadáveres al río. El emperador, desesperado, buscó la ayuda de los sacerdotes paganos para que hicieran algo, pero ellos estaban tan paralizados por el miedo como los demás. Entonces, sin que nadie los llamase, los primeros cristianos aparecieron para consolar, ayudar, compartir. Abrazaron a los enfermos agonizantes. Consolaron a las familias quebradas por el dolor. Compartieron lo poco que tenían. La historia dice que la gente se preguntaba por qué hacían eso. Los cristianos respondían que la paz de Dios les daba fuerzas para consolar, para compartir, para ayudar, para esperar milagros. Tengo otras historias similares que podría contar, pero he querido compartirte esta, porque demuestra que la paz de Dios vence al miedo. ¿Recuerdas la pregunta? Hace un momento te pregunté, ¿necesitas la paz de Dios? Es importante que comprendas que su paz es un regalo que se recibe o se rechaza. No puede tener precio. Porque si lo piensas bien, ¿cuánto dinero se necesitaría para comprar un poco de paz? ¿O cuánto costaría tener el alma con un poco de tranquilidad? La paz de Dios no tiene precio, sino la condición de creer y confiar en el portador de la paz, en el Señor Jesús. Así que se trata de creer y confiar en Jesús. Ese es el primer paso para activar la paz de Dios en tu vida. Y eso sucede cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cuando crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque implica tomar esa decisión, implica cambiar de prioridades. Es decir, de todos los problemas y exigencias que ya tienes, ahora debes atender al más importante y que generalmente es el que siempre postergamos: nuestra relación con Dios. En pocas palabras, si tienes una buena relación con Dios, toda tu vida tendrá sentido, propósito y paz. Por favor, presta atención a este versículo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto quiere decir que debemos replantear nuestras prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Tener salud o estar reconciliados con Dios? ¿Qué es más importante?
¿Vencer el COVID-19 o estar reconciliados con Dios? ¿Qué es más importante? ¿Tener cubiertas nuestras necesidades materiales o estar reconciliado con Dios? Nuestra lógica grita que más importante es la salud, la seguridad o la provisión. Pero Jesús nos ofrece sin precio alguno la paz con Dios, que puede librarnos del temor, de la ansiedad y ofrecernos la seguridad de que seremos protegidos por su amor. Porque el propio Jesucristo dijo que aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿necesitas la paz de Dios? Lo primero es hacer un cambio en tus prioridades, dándole a Jesús el derecho de guiar y moldear tu vida. Pero lo segundo también es muy importante, porque la paz de Dios se activa cuando aprendes permíteme tomar las palabras del apóstol Pedro, cuando aprendes a depositar en Él toda tu ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Quiere decir que ahí en tu lugar, donde tú estás, podrías repetir conmigo estas palabras. Dilo conmigo. Tengo que depositar en Él toda mi ansiedad, porque Él cuida de mí. ¿Sabes lo que eso significa? Que necesitas creer, necesitas confiar, necesitas descargar todas tus preocupaciones en los hombros de Jesús, porque Él quiere cuidar de ti. A propósito, su deseo de cuidarte es tan grande que uno de los salmos más populares dice, y seguramente lo has escuchado: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Entendiste? Recibe a Jesús. Echa tus cargas sobre Él y disfruta de la paz que vence todo temor. Finalmente, para que la paz de Dios se active y llene todo tu ser con su maravillosa presencia y poder, tienes que, escúchame, tienes que aprender a amar. Juan, el apóstol a quien conocían como el amado, escribió: el perfecto amor echa fuera el temor. Una frase que se conecta con el gran mandamiento que Jesucristo enseñó y que consiste en amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón, y que incluye amar al prójimo como a uno mismo. Estamos acostumbrados a amarnos a nosotros mismos. Por eso somos profundamente egoístas. Pero la paz de Dios viene cuando vivimos para amar a Dios y amar al prójimo. Toma un momento, por favor, para imaginar cómo sería tu vida si todo tu amor estuviera dirigido a Dios. ¿Harías lo que te place o buscarías agradar a Dios antes que a nadie? ¿Pedirías que te conceda todos los deseos de tu corazón o tratarías de obedecerle en todo tiempo? Escúchame, si te enfocas en amar a Dios, toda tu vida tendrá sentido y propósito. ¿Lo entendiste? Hagamos otro ejercicio. ¿Cómo sería tu vida si vivieras para amar a tu prójimo?
¿Perderías o ganarías el respeto, el cariño y la solidaridad de los que te rodean? ¿Sería mejor o sería peor? Creo que ha quedado claro. Amar a Dios y amar al prójimo es la clave para vencer el miedo. Así que no quiero terminar sin volver a preguntarte: ¿necesitas la paz de Dios? Si la necesitas, tienes que cambiar tus prioridades. Tienes que acercarte a Dios y entregarle a Jesús el derecho de guiar y moldear tu vida. Tienes que tomar todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todos tus temores y ponerlos sobre los hombros del Señor Jesús, porque Él quiere cuidar de ti. Y tienes que dejar de ser egoísta y enfocarte en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez estás preguntándote cómo dar estos 3 pasos. Y yo quiero decirte que todo comienza con una oración personal. Una oración en la que podrías hablar con Jesús y decirle algo como, por ejemplo: Señor Jesús, necesito vencer el miedo y la preocupación. Necesito tener tu paz y seguridad. Por favor, toma el control de mi vida. Guíame y moldéame conforme a tu voluntad. Señor Jesús, enséñame a amarte y amar a mi prójimo. Amén. Me gustaría, de verdad que me gustaría, recibir un mensaje de tu parte. Me gustaría que te unas a nuestro grupo de oración, a nuestras reuniones vía Zoom o a las transmisiones que hacemos a través del Facebook Live. Por favor, ponte en contacto con nosotros, porque a partir de hoy somos tu familia espiritual. Un abrazo fuerte y todas las bendiciones de Dios para ti y tu familia.